Buenos días con todos, muchas gracias Verónica por tus lindas palabras y bueno, creo que solamente tuve suerte nada más. Agradezco a todo, al comité organizador por haberme invitado a estar nuevamente en Argentina y en esta ciudad y a compartir la experiencia con todos ustedes. Reencontrarme con muchos amigos de toda la vida. En estos 30 minutos voy a hablar acerca del diagnóstico de asma y básicamente enfatizando por qué es importante hacer el diagnóstico de asma en niños pequeños. Y para llegar al diagnóstico de asma, puse 4 preguntas que yo creo que son importantes para situarnos en el diagnóstico de asma a esta edad. La primera es, ¿cuándo comienza el asma? Y todos ustedes saben que el 80% de los sujetos asmáticos comienzan sus síntomas antes de los 5 años. Es decir, el asma comienza en las personas, en la inmensa mayoría de los sujetos, a edad de lactante y preescolar. Y esto a mí me trae una reflexión que cada vez que le escucho me causa indignación. Cuando hace algunos años, sobre todo los colegas de adultos, pero también algunos pediatras o especialistas, decían que no se podía diagnosticar asma antes de los 5 años porque el niño no podía hacerse una espirometría. No sé si en Argentina escuchaban eso, pero esa es una aberración de la medicina, porque el diagnóstico de asma, como ustedes lo han leído en las inmensas guías nacionales e internacionales, es un diagnóstico clínico. Por lo tanto, uno no puede esperar los 5 años para hacer una espirometría para dar o no el diagnóstico de asma. ¿Hay un solo tipo de asma? No, y probablemente sea uno de los problemas importantes. Esta es la cohorte de Tucson, en la cual estuve algunos años trabajando, y esta cohorte mostró estos 3 fenotipos. Nosotros encontramos este otro fenotipo de obesas con menarquia precoz después de los 6 años. Y Wayne Morgan, uno de mis profesores, junto con Mark Brown, en la cohorte de Tucson, Wayne mostró que este sibilante transitorio, que supuestamente a los 6 años dejaba de sibilar, bueno, no es tan así. A los 18 años o 16 años, un porcentaje menor de los sibilantes transitorios seguían sibilando, o sea que no son tan transitorios como se pensaba. Obviamente la inmensa mayoría de los que tenían asma o sibilancias a los 16 años correspondía al grupo de los sibilantes persistentes en los primeros 6 años de vida. La cohorte de Alspach en el Reino Unido mostró que esos 3 fenotipos de la cohorte de Tucson también se presentan en ese estudio de cohorte. Están los transitorios, los persistentes en rojo y los prolongados, pero encontraron 2 fenotipos distintos, que son esta línea punteada en rojo, que son los intermitentes, que comienzan antes de los tardíos, como su nombre lo dice, entre medio, con signos de función pulmonar muy baja y atopía. Y el otro fenotipo que encontraron es el de los prolongados precoces, que también, a diferencia de los transitorios, se prolongan un poco más, por eso es el nombre prolongados, y estos no son atópicos. Y la cohorte en Holanda, usando
otros tipos de el clúster análisis longitudinal, métodos estadísticos. La cohorte de Tucson solamente fue clínica, de ahí el valor. También mostró que estos tres fenotipos de persistentes, tardíos y transitorios también se presentan, y encontró, al igual que la cohorte de Alspach en el Reino Unido, los intermedios que se presentan antes de los tardíos. ¿Cuándo comienza la remodelación y la inflamación? Esto es importante, controversial, pero yo creo que es bueno que lo sepamos todos. Marta Kraviec en Estados Unidos mostró que niños de 12 meses de vida, a los cuales se les hizo broncoscopías, los que tenían sibilancias persistentes tenían mayor concentración de células inflamatorias en la vía aérea en un momento que estaban sin síntomas, que estaban sanos, comparados contra sujetos controles normales, mayor concentración de linfocitos, células epiteliales polimorfonucleares y marcadores de inflamación eosinofílica a los 12 meses de vida. Este estudio muy interesante muestra que antes de que el niño lactante o que el preescolar comience a tener sibilancias, comience a tener asma, ya existe inflamación de la vía aérea. Y esto confiere el punto de vista que en los últimos años he ido desarrollando, o hemos tenido muchas personas, que probablemente el asma se gesta in útero. Estos sujetos, fíjense ustedes, tienen 3 años, no han tenido nunca un cuadro de asma ni de sibilancias y ya tienen inflamación en la vía aérea. Falta que este estudio se replique en otras partes del mundo para que le dé validez a este hallazgo. Se los traigo simplemente para quitarles el sueño un poco, al igual que me lo quita a mí. En cuanto a la remodelación, el grupo de Brompton, de Andy Bush, mostró este estudio que la remodelación en los niños que tienen sibilancias persistentes confirmadas por video, lactantes o preescolares, versus aquellos controles, tienen mayor nivel de remodelación, de grosor de la membrana basal, y que no hay diferencia en cuanto a si este sibilante es atópico, este sibilante recurrente es atópico o no atópico. El grosor, la remodelación a los 3 años está presente. Este estudio de los italianos Baraldo muestra lo mismo. Niños eosinofílicos, preescolares y no eosinofílicos tienen igual remodelación, igual pérdida de tejido epitelial, grosor de membrana basal, neovascularización e IL4 que los sujetos eosinofílicos y no eosinofílicos. Y este otro estudio, tampoco replicado en otras partes del mundo, muestra lo mismo que el de la inflamación antes de los síntomas, pero este muestra remodelación presente en niños menores de 4 años antes de que tengan síntomas de sibilancias. No quiero decir, ni que quede tampoco en el auditorio, de que todos los niños van a tener remodelación antes de sibilancias, ni que todos los asmáticos infantiles tienen remodelación. Porque es importante identificar precozmente al lactante. Como les dije el día de ayer, no creo que sea la falta de medicamentos efectivos para el asma el problema. Yo creo que el problema es, a mi juicio, la falta de diagnóstico precoz. Porque si se fijan en este estudio, que viene de Suiza, un país que no tiene problemas, limitaciones de acceso a medicamentos, tiene una salud social, un seguro de salud
un nivel de educación de los padres, uno de los países más instruidos, más ricos que hay. Aún ahí, los sujetos peor controlados, que tienen peor control de su enfermedad asmática, son justamente los lactantes y los preescolares. Tienen más noches con alteraciones, con disturbios, más limitaciones para jugar, más limitaciones para compartir actividades en la familia, más consultas a la urgencia, más hospitalizaciones. Acuérdense que a mayor consultas en la urgencia, o sea, más crisis severas, la caída de la función pulmonar que pasa con cada una de esas crisis no se recupera después. En Inglaterra, otro país bien educado, con un sistema de salud pública muy bueno, en este estudio de casi 10.000 hospitalizaciones por asma, 25% de ellas ocurren antes de los 2 años de vida. Y no solo eso, sino la tercera parte de los sujetos que han sido hospitalizados por asma ya han tenido una hospitalización previa. Este estudio lo hicimos en un hospital universitario diseñado para otra cosa, diseñado para hacer un programa de educación de asma a los niños que llegaban a hospitalizarse por una crisis asmática. Un programa, y después lo seguíamos un año más y veíamos si el programa era efectivo o no. Pero lo que les quiero traer, este estudio de una residente nuestra, la autora Espinosa, que lo publicamos en Journal of Asthma hace algunos años. Lo que les quiero traer es esta cifra. Son niños ya escolares de 8 años en promedio que son hospitalizados por asma, y de los cuales entre el 35 y el 50% de ellos, al llegar al hospital por su crisis asmática, tenía conocimiento, o el médico o su pediatra le había dicho que el paciente era asmático. Entonces, estoy hablando de un hospital universitario de la Universidad Católica, que junto con la UBA en Buenos Aires, con Sao Paulo, la Universidad de Sao Paulo en Brasil, con la UNAM en México, son las 4 mejores universidades de Latinoamérica. Entonces, uno de nuestros centros hospitalarios nos dice que nosotros estamos haciendo mal la tarea. Porque ¿cómo puede ser posible que solamente una tercera parte, o al menos la mitad de los asmáticos que se hospitalizan, tienen conocimiento que son asmáticos? Y todos ellos estaban usando algún controlador, todos ellos usaban salbutamol, y los pacientes, los padres no sabían que eran asmáticos. Creo que la misma historia debe pasar en Estados Unidos. Y ustedes saben que el asma a nivel infantil tiene una correlación cuando es adulto, y el estudio de la cohorte de Landau y de Peter Lesueff en Australia, Peter Phelan en Australia, muestra cómo el 80% de los niños que a los 7 años tienen asma leve van a ser leves cuando sean adultos, y por el contrario, aquellos niños que tienen asma severa van a seguir siendo severos cuando son adultos. Y extendido a los 50 años, el estudio más largo que existe en el mundo hoy en día del seguimiento de pacientes asmáticos muestra lo mismo, que los sujetos que tenían asma leve a los 10 años son los que tienen asma leve a los 50, y los severos van a seguir siendo severos. Así que este tracking de síntomas también tiene una correlación en función pulmonar, y Wayne Morgan mostró que los sujetos que tenían menor función pulmonar en los primeros 3 años de vida son los sujetos que van a seguir teniendo menor función pulmonar a los 16 años, y
Debbie Stern me dijo que a los 21 años el estudio que ella hizo muestra lo mismo. Así que el mayor problema sucede en la caída de la función pulmonar antes de los 3 años de vida. Justamente cuando nos enseñan cuando nos enseñaban a decir que no se podía establecer el diagnóstico de asma por la falta de espirometría, donde más hospitalizaciones o 30% de las hospitalizaciones son de esa edad. Así que tenemos un problema importante, creo, para el diagnóstico de asma. Así que ya llegando al final de la presentación, ¿cómo podemos identificar al paciente que tiene asma? Y todas estas clasificaciones de fenotipos de asma, transitorios, persistentes, tardíos, intermedios, prolongados, estas 5 clasificaciones que hay, son clasificaciones epidemiológicas. ¿Por qué son así? Porque se construyen a través del tiempo, y uno, cuando el sujeto tiene 6 años o 8 años y mira para atrás su ficha clínica, puede decir: este niño se comportó como un transitorio, este otro se comportó como un prolongado, este fue tardío porque después de los 3 años comenzó a sibilar, el otro fue intermitente o prolongado. Pero esa clasificación la haces a los 8 años o a los 10 años de vida, que al clínico como ustedes no nos sirve. Ustedes ven el paciente hoy día, 3 años de vida, la mamá lo lleva y le dice: doctor, este paciente silba, es no asmático. Ustedes ahí tienen que hacer el diagnóstico. Así que esta guía, de la cual firmamos muchos neumólogos en el mundo, pretendía usar una clasificación clínica del momento y clasificar a los sujetos en episódicos virales o multigatillados. Y el viral era el lactante preescolar que sibilaba, que se silbaba solamente con las infecciones virales, y el múltiple gatillado sibilaba además de con las infecciones virales, con el frío, el ejercicio, la exposición a alérgenos. Muy entusiastas, hace 7 años firmamos esto. 1 año después o 2 años después, cuando esta clasificación clínica es llevada a terreno para ver si funcionaba o no funcionaba, la sorpresa fue que casi el 50% de los niños que el médico decía es un sibilante inducido por virus, en 1 año el 50% cambiaba al otro diagnóstico de multigatillado. Y al revés, aquel que el médico al comienzo decía es un lactante multigatillado, cambiaba a episódico viral. Obviamente, una clasificación de un fenotipo de asma que cambia en 1 año en 50% no puede ser una clasificación correcta. El fenotipo no puede cambiar en 1 año. Así que hoy en día no se usa esta clasificación o no debiera usarse. Y este es el estudio que hicimos con los amigos en Tucson, con Fernando, con Wayne, Ann Wright y Kathy Holberg, acerca del asma predictor, el índice predictor de asma, que todo niño con sibilancias en los primeros 3 años de vida, con más de 3 episodios, y un criterio mayor o 2 criterios menores, íbamos a llamar que tenía un API positivo. Los criterios mayores los conocen ustedes: diagnóstico médico de eczema o antecedentes de papá o mamá con asma, y los menores: rinitis alérgica, sibilancias no asociadas a resfrío y eosinofilia. En la cohorte de Tucson, 77% de los lactantes con este API positivo tienen asma, 70% de los que tienen el API negativo no van a tener asma. Y en la cohorte de Tucson, el niño que tiene API positivo tiene 7 veces más riesgo de tener asma que el que tiene API negativo. Así que creo que con esto
pudimos identificar a este grupo de sujetos. No es el único índice en la literatura para diagnóstico precoz de asma, al menos existía al año 2010 el de la isla de White en el Reino Unido y el PIAMA en Holanda, cada uno de ellos con diferentes parámetros. El nuestro tenía 5, la isla de White 4 y el PIAMA 8, con diferentes parámetros. Unos incluyen función pulmonar, otros no. Y en esta publicación del YASI nosotros reportamos la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo o negativo de estas herramientas diagnósticas y los likelihood ratio. Y esa es una pregunta que hacemos a todos los residentes y alumnos de nuestra escuela. ¿Cuál es el mejor predictor para test diagnóstico? ¿Cuál es el mejor predictor o cuál es el mejor parámetro para decir que una prueba diagnóstica sirve o no sirve? Y los alumnos dicen sensibilidad, otros dicen no especificidad. No, a mí me interesa mejor un valor predictivo positivo. Bueno, ninguna de esas es la mejor. La mejor herramienta estadística para decir que un test diagnóstico sirve es el likelihood ratio. El LR de nuestro API tenía 7.3, el de la isla de White 7.9. Les explico qué es el LR. Ustedes tienen el normograma de Fagan y el LR establece la posibilidad, cómo cambia al aplicar el test diagnóstico tu probabilidad pretest de posttest de tener la enfermedad. Por ejemplo, en Argentina, cuya prevalencia es 10%, creo, de asma o algo así, si el niño llega a la consulta, al consultorio, un niño lactante preescolar de 3 años, 4 años, con sibilancias, y ustedes le aplican el API. Si el API sale positivo, ustedes trazan la línea desde el 10%, que es la prevalencia de asma a esa edad en su localidad, pasan por 7.3, esta otra regla, y llegan a 42%. Es decir, solamente aplicando el API en su población que tienen la prevalencia del 10%, han aumentado 4 veces la chance que el niño tenga el diagnóstico correcto de asma. En situaciones en las cuales hay una mayor prevalencia de asma, 20%, en Santiago tenemos 20% de prevalencia, aplicando el API podemos subir hasta un 65%, 3 veces más el diagnóstico de asma. En localidades donde la prevalencia de asma es muy alta, tal vez creo que no puede haber más de 40%, al aplicar el API sube a un 80%, es decir, duplican el diagnóstico de asma solamente con el API. Hace un mes estuve en China la prevalencia es 3%. Bueno, si ustedes hacen el ejercicio y ponen la regla en 3%, bajan por 7.3, que es el LR del API, van a llegar hasta 21%. Es decir, han multiplicado por 7 el diagnóstico de asma de ese niño cuando entra a la consulta y cuando sale. Ese es el LR, la probabilidad de cambiar tu diagnóstico pretest al posttest. Y esa es la herramienta, ese es el valor que ustedes deben de fijarse cuando escojan cualquier método diagnóstico. Este año han aparecido otros índices más. El índice de API modificado de Teresa Gilbert con un LR de 21,
Sin embargo, no viene de una población seleccionada y no tiene validez externa. El API modificado de la Universidad de Cincinnati en Estados Unidos, con un API de 7.8, un poco más que el nuestro, no viene de una población seleccionada, sino de una población de hijos de madre con atopía, lo cual era obvio que salga más alta, y no tiene validez externa. Y este, que es el más sofisticado, publicado este año en el Blue Journal, el estudio holandés, niños a los cuales al API lo intentan mejorar con todas las herramientas que hay en día disponibles en centros específicos de investigación. ¿Por qué? Porque evalúan 17 compuestos volátiles orgánicos del aire exhalado, de una máquina sofisticada, evalúan como 21 citoquinas que vienen del esputo inducido y 12 marcadores genéticos a los niños. Y con toda esa tecnología, que es la más completa que hay hoy en el mundo, solamente suben 1,5 puntos el LR positivo. Tampoco viene de una población no seleccionada y obviamente, como es nuevo, no tiene validez externa. Únicamente, este es un documento que estamos preparando para publicar. Cuando uno desarrolla una herramienta diagnóstica, hay 4 pasos que hay que seguir. Desarrollo del instrumento, todos estos lo tienen, obviamente. Este es el último de la Universidad de los holandeses, la Universidad de Cincinnati, el API modificado, PIAMA, Isla de Wight en Inglaterra, y el que hicimos en Tucson. Solamente 2 tienen validez. El nuestro fue validado en 3 estudios, el PIAMA en 1 estudio. Impacto, el nuestro hay 3 estudios que muestran el impacto, y la implementación, solamente estos 2 tienen implementación. Algunas correlaciones del API. Este estudio de un compatriota suyo, Kikiklan, en España, muestra cómo lactantes pequeños, 1 año de vida, con API positivo, tienen menor función pulmonar que los API negativos. Nosotros en el País Vasco, en España, hicimos este estudio en niños pequeños, menores de 1 año, 18 sujetos con API positivos y 9 con API negativos. Demostramos que los sujetos con API positivos tenían un óxido nítrico exhalado mayor significativamente que los API negativos. Y en Buenos Aires, el doctor Balinotti junto con el doctor Tepper publicaron este estudio, un mayor número de pacientes que el nuestro, 52 pacientes de mayor edad. Mostraron también que los que tenían API positivo tenían mayor valor de feno estadísticamente que los que tenían API negativo. Así que, para concluir y dejar media hora para la mesa que con Verónica vamos a tener, y me gustaría la opinión de ustedes en esa mesa, concluir diciendo que el asma comienza antes de los 5 años de vida, que la inflamación está presente desde el año de vida, la remodelación desde los 3 años de vida, al menos 6 fenotipos en los primeros 10 años de vida, el diagnóstico de asma, y en eso me detengo 20 segundos, háganlo con cualquier herramienta que ustedes quieran usar, pero yo creo que es imprescindible establecer el diagnóstico de asma a edad temprana. ¿Por qué? Porque es lógico, y a mí me llegan, como decía Verónica, yo hago igual que todos ustedes, consultorio externo todas las tardes, y a mí me llegan pacientes referidos de mis colegas, de especialistas, y me vienen un niño de 4 años de vida, con sibilancia recurrente.
Y le digo, señora, ¿qué es lo que quiere saber? Doctor, quiero saber únicamente por qué le pasa a mi hijo lo que le pasa. ¿Y qué le pasa? Que va hasta la cuna, al jardín infantil, a la guardería y se enferma, se obstruye. Cada vez que se resfría, se obstruye. Y se obstruye un poco más que los niños que el resto de sus compañeros. Y cuando se obstruye, dura más tiempo que el resto de los compañeros. Y ya no sé qué hacer, doctor. Me dan inhaladores, a veces antibióticos, pero algo anda mal. Bueno, le hago la historia clínica, le hago el API. Muchas veces tengo en la ficha algún hemograma tomado anteriormente. Veo si tiene el hemograma, si tiene eosinofilia, si no tiene eso, ignoro la eosinofilia. Y si sale positivo, le digo, señora, su hijo lo único que tiene es asma bronquial. Y la señora abre los ojos así y me dice, doctor, ¿y usted cómo me dice, con qué derecho me dice que tiene asma si no le ha hecho ningún examen? Señora, el diagnóstico de asma es un examen, el diagnóstico del asma es clínico. No existe un examen en el mundo, no existe, que yo le pueda tomar de sangre y que diga es asmático o no es asmático. Clínico es lo que usted me cuenta, lo que yo examino, la anamnesis, eso es clínico. Ah, doctor, ¿y con qué certeza me lo dice? 77-80% de certeza. Me puede equivocar en 20%, pero con 80% de certeza. Y lejos de perder a un paciente, porque la mamá viene con el diagnóstico de mis colegas, con bronquitis recurrente, hiperreactividad bronquial, alergia respiratoria, casi asma, comienzo de asma, principio, igual que le llegan a ustedes. Lejos de perder a un paciente, la mamá lo agradece. Doctor, muchas gracias, usted es el primero que me dice qué es lo que tiene mi hijo. Señora, lo único que tiene es alergia, asma, y eso le confiere o explica todo lo demás. ¿Por qué, doctor? Y hay estudios que demuestran que los niños alérgicos, si uno pone, y eso se lo digo a la mamá con esas palabras, señora, los estudios demuestran que si usted pone un niño no alérgico a la guardería, al jardín, y uno que es alérgico, el no alérgico, como usted sabe, tiene 7 infecciones por año, infecciones respiratorias por año, 7 resfríos por año. ¿Así, doctor? Sí, señora, 7. El que es alérgico tiene más que eso, y cuando se enferma dura más. Y hay literatura que ha visto el número de infecciones en los alérgicos y la duración de la enfermedad. Y es así. Y la mamá, yo siento que uno le quita un peso de encima. ¿Por qué? Porque sabe qué enfermedad es la que tiene su hijo. Si uno no le dice, y eso estoy convencido, de los 20 años que hago o que me dedico a asma, si uno no, yo y como padre también, y ustedes también, lo deben de saber, si a uno no le dicen que tiene una enfermedad crónica, como es el asma, ¿por qué diablos voy a tener que estar con un inhalador usándolo 3 o 4 años si no tengo una enfermedad crónica? Es lógico. Entonces, si tú le dices que lo que tiene es asma y que el asma es crónico, yo estoy seguro que la madre puede entender más fácilmente que tiene que usar un medicamento por largo tiempo, que no va a ser toda la vida, que no le va a impedir hacer deporte, que hay campeones olímpicos en Estados Unidos que son asmáticos y en otras partes del mundo, que no le debe impedir hacer su vida normal, pero tiene que usar un medicamento controlador, el que ustedes quieran elegir, por largo tiempo, sobre todo en los primeros años de vida, donde hay más crisis obstructivas porque hay más infecciones virales. Así que yo los invito a usar cualquier índice que ustedes quieran. El índice el de API, tiene un LR de 7.3 y con eso ustedes pueden cambiar el diagnóstico pretest, elevarlo a casi entre un 2 y un 7 veces más, depende de la prevalencia de asma que tengan en su localidad.
Muchas gracias por la atención. Nos queda abierta la sesión a preguntas. Aquí la doctora. Excelente su disertación. Yo quería preguntarle, doctor, si en su experiencia o si hay literatura, ya que este concepto de la remodelación tan precoz, incluso antes de que empiecen a sibilar, si tenemos, o si se ha visto, si se ha comprobado o no hay estudios, si el uso de los corticoides inhalantes prevendría esa remodelación. Y la segunda pregunta sería, si la remodelación está instaurada, ¿podemos revertir ese proceso? A su vez, una tercera pregunta. Ya que el chico, el lactante, en ese momento aún no ha completado la bifurcación de sus bronquios y demás, no ha completado el desarrollo total de sus pulmones. Yo he leído por ahí que a veces el tema, cuando se planteaba la controversia de si corticoides y no tan precoces y demás, si impediría o revertiría o modificaría ese crecimiento del pulmón hasta completarse. No sé si estoy clara en la segunda pregunta. Bueno, yo agradezco tu pregunta porque tenía dudas en la mañana de poner estas diapositivas de remodelación, porque de remodelación, como diría un profesor, lo único que sabemos es que en Estados Unidos y en el Reino Unido remodeling es, en un país es sin H y en el otro con H, intermedio. Es decir, no sabemos mucho de remodelación. No todos la inmensa mayoría de los asmáticos no va a ir a una remodelación. Y acá hay que ser claro, porque también en algún momento la industria farmacéutica nos metió la idea de que había que usar por mucho tiempo fármacos para evitar la remodelación, porque si no el asmático niño se iba a remodelar. No hay nada que sostenga esa apreciación. Pero lo que se sabe es que no todos, la inmensa mayoría no va a ir a remodelación, solamente un subgrupo de pacientes. No sabemos quiénes son esos subgrupos de pacientes, quiénes son aquellos que van a ir a remodelar. Tampoco sabemos si la remodelación es buena o mala. Hay investigadores que dicen que la remodelación es buena porque es la manera de mantener el bronquio, la vía aérea, abierta permanentemente. Así que no sabemos. Y este estudio de los polacos, no, de los checos, de Pojunek, que mostraba remodelación en pacientes que no habían tenido sibilancias, es solamente un estudio. Cuando algo en medicina se reporta una sola vez, hay que esperar, ser cautos y ver si en otros sitios, otros centros, encuentran lo mismo. Y en cuanto al uso de corticoides y remodelación, hay varios estudios con biopsias en adultos, antes y después del tratamiento, que sí muestran que el uso de corticoides disminuye la remodelación, cosa que no hacen los antileucotrienos, pero son estudios en adultos. El tratamiento, como dijimos ayer, es en base a la clínica, no si está inflamado, no si está o no remodelado, que eso no lo vamos a saber, ni vamos a hacerle a todos biopsia, no, es solo a la clínica. Yo te quería hacer una pregunta, ya que hiciste un role-playing en el consultorio, ¿sí? Vos hablaste del paciente que llega con sibilancias recurrentes y tiene el API positivo. Si te da el API negativo, contanos qué le decís, ya que estamos con muchos pediatras y colegas en la sala. Buena pregunta. Si tiene el API negativo, le digo, señora, ahí probablemente con menos certeza, porque el LR del API, el LR positivo es bastante bueno, 7.3, el LR negativo no es tan bueno,
Es decir, si sale negativo, tengo que ser más cauto, porque puede ser que en el futuro se haga positivo. Me explico de otra manera, cuando sale positivo el API, tienes casi 80% de certeza que es asmático. Cuando sale negativo, es casi 60%. Es decir, no tanto como tirar a la moneda que dice Paul Brand, que anda publicando en contra del API en el mundo, pero no es tanto como tirar a la moneda, pero es 60%. 60% que puede en el futuro hacerse positivo. Pero, les digo eso, señora, si sale negativo, existe una posibilidad de que las sibilancias que tiene su hijo sean solamente transitorias y cuando tenga 5 o 6 años desaparezcan. Y eso lo demuestra todo el mundo. El que es atópico, asmático, va a seguir atópico cuando sea adolescente y lo más difícil. Y el que no es atópico, generalmente tiene un curso un poco más corto en el tiempo y probablemente voy a usar menos tratamiento en él. Ahora, ¿qué tratamiento uso en el API negativo? Uso los corticoides inhalados. ¿Por qué? Porque hay estudios que demuestran que el corticoide sirve tanto para los atópicos como los no atópicos. La remodelación es igual en el atópico que en el no atópico, en el lactante atópico y el preescolar atópico y no atópico es exactamente igual. Hasta que salgan estudios diseñados, como quieren algunos, medicina personalizada. Bueno, esperemos que la medicina personalizada venga, pero hasta que no tengamos fenotipos que vayan directamente a ser tratados con drogas específicas, tenemos los corticoides, tenemos los antileucotrienos y con eso tenemos que usar. José, buenos días. Muy buena tu charla como siempre. Un poco se me mueven algunos conceptos. O sea, si el asma, de las palabras que vos dijiste, si el asma es una enfermedad crónica, ¿la curamos? Y si no, ¿por qué eso hablas de 3 o 4 años de tratamiento y después se le va a poder suspender? ¿Ese chico es realmente asmático o es un defecto, no defecto, pero una alteración de crecimiento, maduración y que luego no va a ser asmático realmente? Eso no quita que uno utilice o no un tratamiento en ese momento de acuerdo al paciente que tiene. Y la otra pregunta es, si son multigatillados, ¿le suspendemos el tratamiento en el verano? ¿Continuamos durante 4 años, 3 años, 2 años? O sea, ¿cuál es tu opinión sobre eso? El asma es una enfermedad crónica que no tiene cura. Y cuando la mamá me pregunta, se lo digo tal cual. No quiere decir que no se pueda controlar. Igual que la hipertensión, igual que la diabetes, son enfermedades crónicas que se controlan, no se curan. El asma no se cura, pero la ventaja es que el asma en los niños, el 70% de los niños cuando van creciendo, desaparecen los síntomas de asma y yo les hago un dibujito detrás de mi receta. Y detrás de la receta les hago el dibujito que pasado los 7 años cae la curva y probablemente si este sujeto fume o tenga una influenza o micoplasma cuando sea adulto, puede que tenga nuevamente una crisis. Es asma crónico, el asma es crónico que se mantiene asintomático por un periodo largo, dependiendo de cada sujeto, dependiendo si es un sujeto que tiene fumadores al lado, que tiene una infección al lado. El que es crónico es crónico. Y tú ves los estudios de Peter Phelan, que lo sigue hasta los 50 años y siguen sibilando. Así que eso me es fácil entender y transmitir a las mamás, y lo digo tal cual lo dije ahora. En cuanto al uso de corticoides, ¿por qué 3 o 5 años? Porque generalmente eso es lo que pasa con los niños, por lo menos en Santiago, que a los 5 o 6 años ya no necesitan controladores, porque el tratamiento está en base a síntomas, y como pasados los 6 o 7 años tienen menos de una exacerbación por año, creo que no se justifica tratarlos con corticoides durante todo el año por una exacerbación. Hay niños que no tienen ese patrón y
todavía se obstruyen más, ellos necesitarán más tiempo. Como decía mi profesor, el doctor Girardi, el tratamiento del asma es como un traje hecho a la medida. Cada paciente es distinto y hay que saber identificar en cada paciente cuáles son las características que gatillan el asma, hasta cuándo. Si es hombre obeso, va a tener más problemas. Si es mujer, probablemente me voy a demorar un poco más en suspenderle el tratamiento, y probablemente en la adolescencia de esa mujer, sobre todo si tiene menarquia antes, en la adolescencia va a ser más difícil de manejar que el que es hombre. Así que es un tratamiento, como hacen todos ustedes, individualizado para cada paciente. Buen día, José Antonio. Muchas gracias por tu disertación. Yo voy a hacer una pregunta que me hizo la doctora Pinchak y que ¿cuál es el valor en el índice, en el API de la eosinofilia para aquellas áreas donde hay una fuerte incidencia de parasitosis y entonces la eosinofilia es muy frecuente? Y esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, también hubo un trabajo en donde, agregándole la medición del óxido nítrico exhalado al feno, aumentaba, digamos, los valores de sensibilidad del índice. ¿Algún comentario sobre eso? La primera pregunta, no sé cuál es el valor del API en poblaciones con alta infestación parasitaria, pero eosinofilia es un criterio menor, así que si el sujeto tiene alguno de los dos mayores o tiene dos menores que no sea eosinofilia, obvias ese problema, pero faltaría hacer estudios en poblaciones con alta infestación de parásitos para contestar esa pregunta. Y la segunda es el uso de feno al API. Si mal no recuerdo, este fue un estudio holandés también, europeo, pero no mejora grandemente la sensibilidad, o si mejora la sensibilidad, el LR era más bajo que el API solo. El mejor estudio es este que les traje de los holandeses, donde además, en los holandeses, me olvidé decir, ellos ponen función pulmonar, ponen feno, ponen los compuestos volátiles orgánicos, ponen interleuquinas de la saliva, del esputo, y ponen polimorfismos de asma. La gente también me pregunta por qué no pusimos función pulmonar en la... Y de ellos, en el multivariado, no tiene valor el feno, no tiene valor función pulmonar, y se quedaron esos tres que les dije. Y aún así, con todo eso, en un país, en un centro muy especializado, sube de 7.4 a 8.9 el LR. Yo dudo que de acá hasta que nos jubilemos, polimorfismo y compuestos volátiles y marcadores de interleuquinas en el esputo inducido vaya a ser de práctica diaria en los países y en los consultorios externos y a nivel masivo. Tenemos tiempo para un par de preguntas más. ¿Hay alguna otra pregunta en el auditorio? Quería preguntarle, aparte de los fenotipos que existen en la infancia, yo sé que nosotros somos todos pediatras, pero me gustaría saber si hay fenotipos en la adultez. Si existe alguna posibilidad de que un adulto que no haya tenido enfermedad en la infancia detone asma más adelante. Sí, la respuesta es sí. Y hay varias publicaciones de fenotipos en asma en adulto, del grupo del ATS, del SAAR, que es un conglomerado de universidades en Estados Unidos que estudia fenotipos. Hay los no atópicos,
a las mujeres obesas en la edad entre los 40 y los 60, hay como 4 o 5 fenotipos. ¿Hay alguna correlación? No, porque no tienen, o sea, no tienen, para hacer eso tienes que tener un estudio longitudinal, la única manera, y no hay. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a dar por concluida la sesión. Muchas gracias.